Atención. Ayer perdió la alianza, pues. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna vez? ¿Alguna? A ver. Vamos a empezar entonces ahorrando unos minuticos para hablar de la patología intestinal. Lo que vamos a referirles fundamentalmente es en donde el patólogo, porque este es un curso de patología, lógicamente, tenemos o participamos o tenemos un concurso directo y a veces decisivo. Por suerte o por coincidencia, si se quiere, ahora la anatomía patológica tiene ribetes determinantes en algunos casos y hasta económicos, como alguna vez lo hemos comentado de repente cuando hicimos la patología general. ¿Qué pasa, joven? Porque un seguro, por ejemplo, no le reconoce jamás la quimioterapia o una operación mayor si es que no tiene un sustento anatomopatológico. Cosa que antes no se le daba el debido interés, o no eran las condiciones de ahora, lógicamente. Pero para hacer el diagnóstico de patología intestinal muchas veces no es necesario el concurso del patólogo. Verbigracias es una patología infecciosa intestinal en donde se soluciona o se hace el diagnóstico con cultivo, por ejemplo, o por la presencia o la existencia de un parásito, ¿no? Entonces, en donde nosotros trabajamos y participamos mucho es en cuanto es necesario, muy necesario, tomar una muestra y mandarla al laboratorio, lógicamente, para que se haga el estudio histológico. Por eso que van a ver seguramente, comparando con el texto, que hay muchos tópicos que nosotros no los tocamos en patología, en el curso de patología, quiero decir, no porque por menosprecio, sino porque nosotros no tenemos mayor concurso en cuanto al diagnóstico para el caso de las enfermedades, salvo en cuanto haya la opción o la oportunidad de haber participado o participar que un paciente sea operado por otra causa, por ejemplo, como le vamos a mostrar algunas fotos quizá, y una neoplasia o una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, una colitis ulcerativa, se complica. Se perfora el intestino y tiene que entrar el cirujano, ¿no? Y hacer la resección. Y ese paciente nos llega a nosotros y tratamos de confirmar o de hacer el diagnóstico definitivo si es que se puede. Bueno, como todos los órganos o sistemas, ¿no?, el intestino puede tener problemas desde la embriogénesis, y esta es una de las características que tiene también el intestino. Y como hemos dicho también en el caso cuando hay alteraciones a nivel de esófago o de estómago, por cuestiones embrionarias o de embriogénesis o del desarrollo, es patrimonio de la gran mayoría, por no decir de todos los neonatólogos o los pediatras, que quizá más de uno va a ser de acá ellos. Al laboratorio de patología no llega, excepto cuando llega con fines de solución del problema, y el excedente de tejido nos lo envían a nosotros, por ejemplo. Esto es una importante información que seguramente ustedes la van a desmenuzar muy bien cuando hagan su pediatría, ¿no? Porque la atrofia intestinal es la causa más común de obstrucción intestinal en el recién nacido. Lógicamente, si un chiquito no puede tragar o pase, o se balona o no hace deposición, en fin, lo primero que hay que buscar es que sea de repente un problema congénito y que tenga problemas en el tubo digestivo. Y eso obliga, obviamente, a una solución casi inmediata o muy temprana, porque si no la criatura se puede morir. Miren aquí, hasta el 95% de los casos son
por esta causa en esta edad. Se ha descrito lógicamente como en todos los casos, cuando hay alteraciones congénitas, se busca más de uno. Hay un dicho muy popular en medicina, en pediatría especialmente, o en neonatología, donde dice que si hay una alteración o una malformación congénita, búscale otra siempre, porque muchas de las veces no llegan solas. Si tiene algo de repente en los deditos o en el esófago, de repente tiene también una alteración en el riñón, en fin. Entonces tenemos, miren ustedes, algunos casos, rotación del intestino, peritonitis meconial con ileomeconial y raras veces con la enfermedad de Hirschsprung. Nosotros alguna vez recibimos muestras inclusive en adultos para descartar la enfermedad de Hirschsprung. Debo decirles que por la naturaleza del hospital donde yo me desenvuelvo, que ustedes saben, del Hospital Loaiza, no hemos visto muchos. Cuando hacíamos la especialidad en el Hospital del Niño, todavía sí se veían algunos casos de Hirschsprung, porque era el único centro donde desembocaban todos los problemas con ese diagnóstico. Y en adultos yo nunca he visto. La literatura dice que sí puede haber un problema, pero no particularmente no, además de que porque es rara, más raro de que lo opere y que uno tenga la suerte de que le llegue el espécimen, ¿no? Porque de repente se soluciona de otra manera, en caso de que fuera necesaria la intervención. ¿Qué es la atresia? Entonces, la falta de continuidad de un segmento pequeño o grande del tracto intestinal. Se presenta lógicamente en toda su longitud. La frecuencia es variable y la obstrucción, cuando hay atresia, es completa, ¿no? No puede haber suboclusión si es que es una atresia. Atresia significa falta de segmento intestinal, por lo tanto no va a pasar nada. La estenosis más bien es una estrechez del intestino causado en la mayoría de las veces por un problema de la mucosa, una hiperplasia o una hipertrofia de la mucosa. Y la obstrucción no es total, por algo es estenosis solamente, mientras que la otra es atresia, es falta de génesis o de un segmento importante. La causa principal en las atresia intestinales en la formación del nuevo niño o niña es la falta de irrigación sanguínea. Entonces, como todo tejido que está privado de su irrigación se necrosa y eso se fibrosa, y es algo equivalente a lo que ocurre aquí también, pero intraútero todavía. Algunas de las formas estas que ustedes las pueden ver en cualquier parte, y más que todo es para señalarle, miren ustedes, la continuidad o la irregularidad que puede haber. Aquí, por ejemplo, este intestino está muy fibrosado, si se quiere, que sería el 3, y la dilatación, lógicamente, proximal. En el caso de acá, hay una estrechez, pero continúa el paso. Es ni más ni menos lo que ocurre en un adulto cuando se habla de obstrucción intestinal, en donde no pasa nada, y el otro es la suboclusión intestinal, que significa que pasa algo. Pasamos a los divertículos, que esto sí no es, diríase de que llegue pues uno cada mes, no, pero sí nos ha llegado a varios casos de divertículos de Meckel, en jóvenes y en adultos, inclusive muchos de los divertículos llegan, mejor dicho, los hemos encontrado nosotros en necropsia, y que es por otra causa, la causa de muerte, y otras veces ahora pues unos 2 meses, o sea, el último que hemos recibido ha sido porque hizo una diverticulitis en el Meckel. Por definición, ¿qué es? Es un divertículo, Meckel es un divertículo verdadero, congénito, resulta del cierre incompleto del conducto ónfalo-mesentérico, y es clásica esta. Hasta ahora no se le ha movido el piso al divertículo de Meckel como institución tal. En el ilion terminal, entre los 45 o 50 centímetros hasta los 90 centímetros de la válvula ileocecal. Si es más proximal, por ejemplo, si ya es en Y1, con seguridad eso ya no es Meckel, es otra cosa.
Y si es en otra localización, tampoco puede estar en ciego, ya será un divertículo secano. Presenta una mucosa heterotópica en el 50% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener mucosa de tipo gástrica especialmente, y a veces eventualmente fragmentos o tejido, mucosa o tejido de tipo de páncreas. Se reporta complicación a lo largo de la vida un 4%, si es que la presenta, pero ¿cuántos sabrán que inclusive fallecen por otra causa y es un hallazgo, como le repito, en alguna necropsia? Las complicaciones lógicamente van aumentando de acuerdo a la edad en cuanto se vaya presentando, y si no se presenta en los primeros años de vida, es probable que ya no lo haga, pero tampoco lo exonera, ¿no? Este es el divertículo de Meckel. Es ni más ni menos un fragmentito de segmento, no fragmento, un segmento de intestino que se deriva y tiene todas las capas del intestino, absolutamente todas. Y cuando uno lo corta, si no le dice que es divertículo, uno puede decir que es intestino normal, porque tiene todas las estructuras. Una longitud variable, puede tener hasta de 1 o 2 centímetros, de repente hasta 8 o 10, como tiene un caso de nosotros que tenía 12 centímetros, un Meckel, tremendamente grande. Y acá lo tienen ustedes. La solución generalmente es post-sintomatología por el divertículo de Meckel. Pocas veces hay que hay un estudio, por ejemplo, de otra razón, o investigando otra causa, y se encuentra un divertículo de Meckel y proponer una solución quirúrgica. Pero se hace, porque al final de cuentas, estando ahí, es un riesgo de todas maneras que haya un problema agudo. Y después de los divertículos, esto es intestino delgado, vamos a detenernos después en divertículos de ciego, que son muy significativos también. Y pasamos a algunos de los temas que nosotros podemos hacer el diagnóstico desde el punto de vista patológico. Las parasitoides que hemos puesto 4, pero esto obviamente no son las únicas. Depende de donde se desempeñe uno y van a ver. Tal vez hemos puesto desde mi punto de vista un poco sesgado seguramente, lo que más vemos, y a mi juicio, para el caso de los gusanos, creo que aquí están uno de los más temidos, y después desde el punto de vista de los unicelulares, también la amebiasis. Con el tiempo y conforme van mejorando la situación socioeconómica y los sistemas de salubridad y la cultura de la gente y de los pueblos, estos problemas se van a ir mejorando lógicamente. Entonces no es de extrañar que todos los problemas infecciosos, y en este caso parasitarios, sean más frecuentes en los países de desarrollo. Y ahí está nuestro país. Los ascaris, como ustedes saben, son gusanos grandes que no necesita, excepto que sea en materia fecal, buscar los huevos, lo que te pasa el diagnóstico indirecto, pero si lo tenemos ahí, no ofrece ninguna resistencia. El que ha visto un ascaris no se va a olvidar nunca de él. Un gusano grande que de hasta 18, 20, 25 centímetros de repente. Y hay otros en donde sí, por ejemplo, el estrongiloides y la ameba necesariamente tienen que entrar al concurso o de laboratorio clínico, buscando parásitos en heces, huevos o los propios parásitos, los trofozoitos en el caso de las amebas, o en la patología, en la biopsia, como vamos a ver algunos de estos casos ahora. Estos son los jóvenes ascaris. En más de una oportunidad también nosotros hemos encontrado ascaris y el paciente no viene por esa sintomatología. Lo encontramos en caso de resección intestinal por un traumatismo, por ejemplo, y hemos encontrado ascaris alguna vez, y otra vez hemos encontrado tenia de 1,5 metros más o menos ahí, y el paciente había sido operado porque tuvo un traumatismo abdominal por un accidente de tránsito. Coincidentemente le sacaron y salió ahí la tenia. Los ascaris también.
rara vez salen por la vía digestiva alta o por la baja. También a veces el paciente llega y con el gusano que se lo saca así como si fuera faquir, porque migra pues el gusano y a veces sale por la boca. Pero este es el joven. El joven. Algunas veces ha llegado cuadro de, en este caso una colecistitis, ahí están las piedras y curiosamente ahí tenía un gusano, ¿no? Pero lógicamente no se pensó que el paciente haya entrado a operarse por las piedras, litiasis justificada de más la intervención. Y resulta que aquí coincidentemente encontramos un ascari, entonces el ascari se puede meter por todo lado. Cuanto es más temido el ascari es cuando asciende o migra a través de la vía biliar o a la vía pancreática, o se mete de repente al apéndice, o hace un ovillo y hace una obstrucción intestinal. Por él solo el parásito solito hay que ser. El caso más espectacular que yo vi, bueno, después hemos visto otro en el Loaiza también, fue que un paciente, todavía no estaba muy difundida la endoscopía, que María Auxiliadora, ahí tenía un chupo de años cuando empecé a trabajar por ahí. El paciente hace una ictericia, perdón, no hace una ictericia, sino hace una pancreatitis, y a todas luces era una pancreatitis clínicamente, no necesitaba hacer examen, en fin, todo, pero no había ictericia. Y si ustedes ya han hecho ya digestivos, saben que la principal causa de pancreatitis para el caso o es el alcoholismo o es una piedra, ¿no? Una litiasis en el coledo. Bueno, no había aquí y el pobre hombre fallece, el joven. Estuvimos haciendo la autopsia y el gastroenterólogo que nos acompañaba en esa época, y el pobre casi, aparte de la decepción por no haber hecho el diagnóstico probablemente, casi se cae. Cuando encontramos disecando el intestino que se había metido el gusano, y esas coincidencias raras que tiene la vida, ¿no? El Wilson y el coledo con la vía biliar desembocaban independientes, que está referida, y el gusano se había metido al Wilson. Entonces no tenía nada que ver la vía biliar, no tenía molestia ese tipo. Y se metió el gusano, casi como 1 centímetro. ¿Y qué pasa cuando un tejido es injuriado? Responde. Y una manera de responder en este caso es haciendo edema, hinchándose. Y al hincharse a producir edema, ¿qué cosa hace? Atricciona más el gusano, entonces no sale, ¿no? Y eso no es pancreatitis. Ese pobre hombre se murió por un gusano, por un ascari. Curiosamente las cosas son así, pero definitivamente sí. Entonces las complicaciones sí. Y el otro caso, creo que lo tenemos ahí en fotografías también, espectacular, de una señora que venía del callejón de Guaynas y había tenido un diagnóstico para pancreatitis crónica, en fin, le había sido operada hace, creo, algunos meses o años de la vesícula biliar, por lo tanto no era litiásica, tenía ecografía, no tenía nada, y llega la mujer al hospital Loaiza, séptica, ecografía en esa época, un absceso, ya lo había dado así, esto ya es un absceso hepático. ¿Por qué no? Ahí sabía. Y empieza el tira y afloja de los cirujanos y de los clínicos, ¿no? De los médicos en general, tenemos que apuntarnos todos ahí. Paciente de tales condiciones, etc., hay evaluación por especialidad, y el cirujano decía, no parece clínico, no parece quirúrgico. Pero mira que tiene la ecografía, tiene acá un... Sí, pero el paciente está muy mal, mejórenle las condiciones clínicas, etc. Otro y otro, 3, 2, 3, 4 interconsultas contestadas ellas, 3, 4 días, la mujer se muere. Una señora no llegaba a los 60 años, nos pide el doctor, señor doctor, si que le encontramos un gusano metido en el hígado. Había ascendido y se había hecho un ovillo, un nudo en el hígado y había hecho un absceso hepático. La pobre mujer se murió por un gusano también. Les quiero decir con esto que el gusano y otros parásitos no son tan inocuos, no deben verlos
como muy inocentes. Hay que erradicarlo siempre, porque quizás la parasitosis per se por ella misma no le produzca mayor problema, excepto que tenga anemia, en fin, flatulencia, qué sé yo, pero una complicación puede ser tan seria que lo puede llevar a la muerte. La estrongiloidiasis. Les digo a estos chicos porque tengo dos anécdotas muy simpáticas. Una es con este caso y la otra es de ahora unos 2 años. Ustedes están ahí residentes ahí, y uno de los residentes de nuestra universidad de gastroenterología rota por patología también, ¿no? Y como este pechito todavía sigue ejerciendo ahí, es el tutor de residentes, entonces yo tengo que calificar a los residentes y tienen que portarse bien, lógicamente. Y era de gastro. Entonces encuentro un intestino que tenía millones de estrongiloides. Le dije a la doctorita, vaya usted y busque este paciente. Ahora, busca todas las imágenes, le hace resumen de la historia clínica, todo, y este va a ser su caso, porque nosotros a los residentes en patología, nuestro servicio, les obliga, independiente de la especialidad que vengan, rotan 1 o 2 meses por ahí de acuerdo a su programa, y les digo, al final de su rotación usted tiene que presentar un caso que tenga importancia, lógicamente, patología, pero de su especialidad también. Por ejemplo, un cáncer gástrico, tendrá que hacerlo pues el gastroenterólogo. Sí, le digo, doctora, ¿por qué, doctor? Este es una estrongiloidiasis, así a meter. Y vaya usted porque no vaya a ser que la paciente se muera. Bueno, se fue la chica. Al día siguiente, eso ha sido pues como a las 2 de la tarde, al día siguiente viene, y doctora, y la historia está, doctor, qué malo es usted, me dijo, ya la paciente había fallecido ayer a las 9 de la noche. Usted sabía, no, le digo, no, yo de hecho por fastidiar, sino porque sé la gravedad de este caso. A eso venía el cuento. Esta pobre mujer, este caso, de aquí de Los Olivos, 21 añitos, promedio más o menos, de ustedes quizás. Se hizo un poco la historia con los familiares y la señora, porque tenía su bebito, no había salido de Lima años. ¿Esto qué nos quiere decir? Entonces que hay casos netos de oxiuros, como hay de paludismo y hay de estrongiloides y otros acá citadinos también ya. Por la migración, ¿no? Mucha gente va, viene, interconexiones, frutas, alimentos, etc. Bueno, esta señora llega con su diagnóstico, que lo habían hecho en un hospital de Los Olivos, con biopsia y todo, se confirma, sí, es una estrongiloidiasis. Bueno, pues hay que darle tratamiento. Ahora ustedes van a ver, probablemente ya se puede usar. Antes había la ivermectina, pero había que conseguirla en dosis era muy usada en veterinaria. Había que ajustar bien la dosis y había que contactarse o con el Instituto Humboldt de Cayetano Heredia o con el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos. Había que buscarse conexión ahí para que le mandaban los datos y le mandaban la ivermectina para los pacientes. Y dicen que es la más efectiva. Bueno, esta pobre señora llega ahí, hay que darle tratamiento. 2, 3 días, mientras se le daba el tratamiento, la hospitalizan para observarla. Se complica, pero qué raro. Tiene diagnóstico, está bien el diagnóstico. Lo habían hecho en Los Olivos y lo había hecho el doctor Verona también, así que estaba bien hecho el diagnóstico. Se estaba dando tratamiento y no mejoró, no mejora, hasta que se muere la chica y le están haciendo un problema abdominal agudo. Alguien le pide por ahí una radiografía con contraste y en la fluoroscopía, no sé si han visto ustedes hacer el examen todavía, se le da la papilla y comienzan a ver qué pasa. Si está perforado, y no tenía una, tenía un montón de perforaciones esto. Miren aquí, fondo verde, aquí se ve, fondo verde. Y así tenía varias. Este es el segmento de intestino que le resecaron como unos 40 centímetros de duodeno. Y se había perforado por un montón de partes. Infinidad. Obviamente se suspende el examen ahí, la operan a la chica y 2 días después se muere. Esta mujer, por ejemplo, se murió probablemente por una estrongiloidemia. Vamos a ver eso qué es. Y hacer el diagnóstico de estrongiloidiasis no es nada difícil. No porque seamos muy capos nosotros, ¿no?
que también, dicho sea de paso, son, sino que el gusano, cuando hay una buena muestra, la estructura es bien grande. Esto no puede pasar desapercibido, pues alguien que ya tiene un poquito de experiencia en patología, ¿no? Miren, este es por lo menos unas 6 u 8 o 10 células enterocitos juntas tal vez. Y otras veces se ven los gusanos más grandes. Entonces, no sé. Esta fotografía, le digo, es de este caso, de la que le contaba de esta chica. Que encontramos úlceras por todo lado y había inclusive reacción a cuerpo extraño con células gigantes multinucleadas que nos decía que ya se habían muerto algunos parásitos antes, seguramente porque habían dado esta oportunidad. No todos tampoco se perforan, por si acaso. Pero una vez que lo hacen, la complicación de la etrogiloideasis, que se convierte en etrogiloidemia, es terrible. Se puede morir la gente. Nosotros hemos visto muerte por etrogiloides varias. Un ingeniero que vino de Huánuco con diagnóstico, con tratamiento, todo vino y se murió en el hospital con tratamiento. ¿Por qué? Porque se despierta la cantidad de etrogiloides y se meten por donde quieren, entran a la sangre, entran a las torrentes circulatorias, llegan al pulmón, y el pulmón hace el ciclo de Loeffler y se muere el paciente. Y le encontramos larvas de etrogiloides, como no se imagina usted la cantidad que había en los pulmones. Y hemos visto etrogiloideasis también hasta en líquido cefalorraquídeo, en cavidad peritoneal, abdominal. Esto que les digo, le estamos contando lo que nosotros hemos visto, es que la etrogiloideasis, si es que tiene la oportunidad de hacerse diagnóstico con un paciente, debe tratarse de la mejor manera porque se les puede ir el paciente. Una diseminación de la etrogiloides puede ser fatal. Puede ser fatal. La amebiasis, hace poco hemos hecho un diagnóstico de una amebiasis, creo que en la última parte, no estoy seguro, que le he puesto unas fotografías clínicas, o clínicas, no, de unos 18 o 2, no me acuerdo cuántas les he puesto ahí, creo que van unas amebiasis, y si no, se la puedo dar a su delegado para que vean, que hemos hecho ahora la semana pasada, una úlcera en colon y tiene amebas, años que no veía amebas. Años, pero en esta vez lo hemos encontrado. La amebiasis, cuando se instala y es ya una úlcera bien definida, los textos la describen así: una úlcera en botón de camisa o en matraz con un cuello estrecho y una úlcera que está necrosando el tejido. De manera particular, nosotros cuando buscamos, ¿dónde buscamos? La ameba generalmente está en las paredes de la úlcera. Pero esto cuando hace úlcera. Pero la mayoría de las veces la ameba está arriba. No llega a ser úlcera. Está metida entre las criptas por ahí. No llega a ser la úlcera. Una complicación puede ser que también la ameba o hace un aspecto o un patrón de un ameboma que simula tumor por la reacción inflamatoria que hace en el intestino. Y la otra es de que entre a la circulación y vaya y colonice a otra parte. Hígado, pulmones, cerebro, y lógicamente ya no es necesario explicar la gravedad que puede tener cuando hay este tipo de diseminación. Nosotros en la historia que tenemos hemos visto todo tipo de complicación por amebiasis, pero les digo también que ya últimamente no hay mucho. La gente ya se cuida mejor, toma mejores medidas higiénico-dietéticas y demás, está disminuyendo. Pero hace una semana menos hemos hecho un diagnóstico de amebiasis, pero en biopsia, no en una complicación. Y acá la tienen a la jovencita, ¿ve? Todos estos elementos oscuros que están viendo aquí. Los obturos es un hallazgo incidental en muchas de las apendicectomías que recibimos. Pero también hay patología propia de ella. Prurito o escozor en el margen anal, especialmente en los infantes. El bicho o la hembra migra desde la parte superior del intestino a esta zona, poner los huevos, en fin. Y el diagnóstico no es nada difícil, como ustedes han visto seguramente en parasitología. Pero hay que hacer el diagnóstico, obviamente. Y llegamos a otro momento donde la enfermedad inflamatoria intestinal.
es un conjunto de las cuales las dos son más representativas, que la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Se les relaciona mucho con origen inmunológico. Otros autores dicen que son de causa desconocida, pero tienen sus características que podrían inducir o apoyan que esto es de origen inmunológico. Los procesos característicos, hemos dicho, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Por ventura, en nuestro medio no son tan frecuentes como es en otras latitudes. De las dos, también la más frecuente en nuestro medio, creo que es la colitis ulcerativa. El Crohn existe, sí, pero en menor proporción. Si nosotros tenemos esa sospecha de un problema de este tipo intestinal primero, hay que descartar tuberculosis. Es mucho, mucho más frecuente que las dos juntas en el caso de la tuberculosis en nuestro medio. Se arguye, se dice que hay etiología, en la etiología están comprometidos factores genéticos, un papel de la flora intestinal probablemente y una reacción inflamatoria comandada principalmente por los linfocitos T, especialmente para la enfermedad de Crohn. No se olviden, la enfermedad de Crohn también hace granuloma, por lo tanto un granuloma lleva el diagnóstico diferencial de tuberculosis también, que lo vamos a ver. La enfermedad de Crohn, dice, de origen inmunitario y puede comprometer cualquier sector del tubo digestivo. Esa es una diferencia muy importante contra la colitis ulcerativa. Y puede estar comprometida abajo, arriba o todo el segmento, en diferentes partes, pero todo el tubo digestivo. A eso se refiere. Se dice que se observa en todo el mundo, pero miren, alguna ventaja tiene que llevarnos a alguna enfermedad a ellos, ¿no es cierto? Son países desarrollados, bueno, en ellos es más frecuente el Crohn, en nosotros no es tan frecuente, pero sí hay. Se presenta a cualquier edad, pero está entre la segunda y década de la vida. Ligeramente más frecuente en el sexo femenino también. El Crohn dice que alrededor de un 40% compromete el intestino delgado. En otro 30% están comprometidos los dos segmentos, tanto el delgado como el grueso, y en un 30% solo el colon. Entonces, en ese porcentaje que solamente puede estar comprometido el colon, hay que considerarla siempre también como diagnóstico diferencial de la otra enfermedad inflamatoria intestinal que es la colitis, como vamos a señalar ahora. Tiene algunas características que la pueden hacer totalmente distinta a la colitis ulcerativa, pero por desgracia también, o por coincidencia, si se quiere, tenemos que captar o examinar al tejido en el acné o lo más característico de sus cambios que pudiera ser. Porque si el proceso ya está cicatrizado o tiende a la cicatrización, ya se confunde y no podemos defender el diagnóstico de alguno de ellos. Pero supongamos que está en su etapa más florida, tenemos compromiso transmural, es decir, desde la mucosa hasta la serosa. Granulomas se presentan, pero si no los hay, tampoco invalida el diagnóstico, por si acaso. Si hay granuloma nos ayuda mucho, pero que no lo haya no nos aleja el diagnóstico. Y una vez que tenemos granuloma, examinar bien que si es una necrosis, un granuloma con necrosis caseosa, tuberculosis. Si no tiene necrosis caseosa, sí va para Crohn. Entonces hay que buscarla con mucha asiduidad, hay que ser muy paciente para poder ubicar o describir las lesiones, si es que ya las conocemos, lógicamente. Otra característica es que muchos hacen fisura o fístulas entre asas intestinales y en casos más extremos hacia la cavidad abdominal. Nosotros, en los pocos casos que hemos visto, han sido interáceas nada más, pero al hacer fístulas interáceas, no se olviden que es un problema, porque si hay la fístula hay fibrosis, hay destrucción, hay alteración en el tránsito intestinal y puede ser un problema obstructivo o suboclusivo de repente, que obliga a la intervención quirúrgica. La lesión característica no es continua,
Se encuentran zonas comprometidas, zonas normales, en parche, es decir, un segmento puede estar perfectamente normal y por ahí una que otra úlcera, una fisura, algún estrechamiento, se examina esa zona y tiene las características histológicas del Crohn, a eso se refiere. Algunas formas del Crohn, en la macroscopía lo vemos, es transmural, compromete todo el espesor, inclusive hasta la grasa perirenal, y la otra es presencia, que hay que buscar la de los granulomas. Si hay granuloma, nos apoyamos un poco en ese diagnóstico. Si no lo hay, de todas maneras seguimos proponiéndolo. Y nuestra colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del colon, por algo también tiene un colitis, ¿no? De causa no conocida y comprende la región distal y progresa se supone del colon y asciende hasta comprometer de repente todo el colon, en cuyo caso ya se convierte en lo que se conoce como una pancolitis, pero curiosamente se detiene la válvula ileocecal, por eso que es su nombre. Mientras que el Crohn puede comprometer el colon, también hemos dicho, un porcentaje importante, pero también otro segmento del. Si hay problema de compromiso más arriba de la válvula ileocecal, lo más probable es que no sea colitis ulcerativa y que sea Crohn. Para discernir entre las dos, lógicamente, ¿no? Por decirle que ya se anula prácticamente el diagnóstico de colitis ulcerosa. Pero si tiene el lignio, sí tiene el problema. Y también ahí la tuberculosis, ya la vamos a ver después. Bueno, acá es una enfermedad relativamente frecuente en Norteamérica. Su incidencia en América del Sur es menor, así como en otras regiones del mundo. Como les repito, igual que la enfermedad de Crohn, en algo tenían que ganarlos ellos. Esto sí es característico y es de mucha utilidad, especialmente aquí muchos van a ser seguramente gastroenterólogos o van a ser radiólogos, en fin, el diagnóstico de imágenes. La lesión se inicia en los extremos distales del recto y se extiende en forma retrógrada ascendente hasta poder comprometer todo el colon. No se encuentran saltos, como decíamos acá, la lesión diríase que es continua. Los focos de regeneración presentan elevaciones que se conocen como pseudopólipos o en puente y todo. De eso sí estoy absolutamente seguro que en la última parte que les hemos puesto. Les digo esto porque no vaya a ser que no nos dé tiempo de llegar a ver esas fotos. Son las últimas, que todas están con su rótulo ahí. Solamente les he puesto una especie de no sé, depende demasiado pretencioso, un pequeño álbum que tiene unas cuantas fotos de patología intestinal nada más. En un caso extremo, el compromiso de la pared degenera en un megancolo tóxico. ¿Qué es esto? Se dilata tanto, se compromete tanto. ¿Y qué tiene el colon? Tiene materia fecal. Por lo tanto, tiene todas las bacterias que nosotros conocemos. Las normales y algunas de repente que entra y se vuelve patógena. Pero como está tan debilitado, afecta, se necrosa la pared del intestino, se dilata y es un cuadro ominoso de verdad. Tienen que entrar a operar generalmente de emergencia, un cuadro muy obstructivo. Tenemos un caso que le vamos a presentar ahora. Y a veces el paciente se muere también. El megacolon tóxico es una complicación muy, muy seria. Dicen que no solamente de la colitis ulcerativa, también dicen que lo han visto en algunos casos en Crohn. Por si acaso, cuando se les pregunte de repente en el examen. La histología y la evolución. Abscesos crípticos, patognomónicos no, porque el Crohn también lo puede tener. Y van a ver ustedes que a veces se cruza y es un problema a veces. Úlceras, sí, generalmente más grandes que las fisuras que le decía en el caso del Crohn. Fibrosis, también porque es un proceso crónico, pero el Crohn también. Diríase que más estrecheces de intestino produce el Crohn que la colitis ulcerativa. Y tiene su razón para explicar eso. Porque si es un segmento intestinal, es más fácil que se obstruya un segmento intestino delgado a que se obstruya un segmento de colon, ¿verdad? Más aún si está en ciego, por ejemplo, donde hay espacio para que
fluya tranquilamente el contenido. Este es otro detalle. Puede virar a displasia y a veces hacia carcinoma. No es raro entonces que esté considerado entre las lesiones preneoplásicas la colitis ulcerativa. Para el caso de cáncer de colon, esta es una colitis ulcerativa, viene todo su recorrido. Colitis ulcerativa, vamos a ver, creo que aquí en los... hay alguna... aquí hay unos pseudopólipos que en la computadora con seguridad ustedes la van a ver un poquito más definidos. Este es un caso que hemos tenido de colitis ulcerativa. Miren ustedes, son úlceras grandes, ¿sabes? Y esto es lógicamente esto es de quirúrgico, esto no es de autopsia, esto sí es de quirúrgico. A veces, la última vez ha sido un mes que tenemos, o tal vez menos, que hemos presentado un caso de colitis ulcerativa también. Miren, muchas veces es, diríase, silente, no es tan aparatosa, que da tiempo a veces al diagnóstico, en fin, hay un porcentaje mínimo que puede ser fulminante o debutar como ese caso, como fue el caso que he leído hará unos 15 días, 3 semanas cuando estoy en el hospital, y el pobre hombre se ha muerto porque se perfora el intestino. Bueno, estas son las colitis ulcerativas. Miren ustedes, aquí viene la mucosa y aquí está. Esta es la úlcera, la base de la úlcera. Esta es la críptica, el absceso críptico. Miren, hay varios factores, pero no vamos a entrar al detalle porque inclusive para el patólogo a veces, si no está el cuadro florido, bien definido, es difícil a veces hacerlo, especialmente en las biopsias. Pero para ilustrarlos a ustedes, ¿cuáles son los abscesos crípticos? En el fondo de la cripta del colon, especialmente cúmulos de polimorfos nucleares. No es excluyente tampoco, podemos encontrarlo, también hemos dicho en el Crohn. Pero esta ramificación, por ejemplo, miren ustedes, esta es una sola glándula, y si se acuerdan de la glándula, aquí hay una aproximación, por ejemplo, las glándulas generalmente son rectas, ¿no? Aquí se distorsiona, inclusive a veces como que puede hacerse, como que quiere dividirse en 2 o en 3 segmentos las glándulas, si se quiere. El infiltrado inflamatorio clásicamente es mononuclear, célula plasmática, linfocitos, tanto en el intersticio como a veces también metidas en las glándulas. Escuchen que no les he dicho que tiene granulomas, porque el granuloma es característico del Crohn. Bien, y llegamos a nuestra tuberculosis iliocecal. ¿Y por qué se llama iliocecal? Porque compromete clásicamente la región terminal del ilio, acá la tenemos, y el ciego. Además deben saber ustedes que esta es la ubicación más común de la tuberculosis digestiva. Porque puede haber tuberculosis desde el esófago, estómago, duodeno, bueno, todo el yeyuno, el ilio. Nosotros hemos visto tuberculosis desde la boca hasta el ano. Pero esta es la ubicación más frecuente, es esta de acá. Y como ahora nos toca intestinal, vamos a hablar solamente de tuberculosis intestinal. ¿Tiene algunas particularidades? Sí, que a veces es muy fibrosa y se confunde con tumor. Pero cuando uno lo ve ya el espécimen macroscópicamente, sí tiene algunos criterios valederos para decir que esto es una tuberculosis y no una colitis ulcerativa u un tumor. Porque el otro diagnóstico que obliga a hacer por la zona, especialmente si está mucho comprometida la parte ilial, es linfoma o carcinoma también. Dicen los textos, clásicamente la tuberculosis tenía o tiene un comportamiento que las úlceras son anulares, ojo, comprometen todo el perímetro del intestino,
claramente comprometen en forma lineal. Por eso que produce aquí una estrechez. Y aquí en este borde de esta úlcera estarán viendo ustedes una especie de elevaciones o pseudopólipos. Es la localización más frecuente de la tuberculosis digestiva. Dice que tiene una razón fisiológica muy importante por el remanente, el espacio, el tiempo que queda el contenido a nivel de la válvula secal. Entonces eso permite que si hay elementos infectantes en el contenido se peguen más a la pared, a la mucosa, y por ahí pueden ingresar. La forma de presentación son prácticamente iguales para todos el tubo digestivo: ulcerativa, hiperplásica y formas mixtas. La ulcerativa, que bueno, entre el endoscopista o el cirujano ve una lesión ulcerada más o menos sospechosa, y ya obviamente que si entran a hacer una laparotomía, con toda seguridad van a remover ese segmento, ¿no? Pero el otro detalle es cuando haya la hiperplásica, y en gente que no tiene todavía mucha experiencia, o no se ha encontrado con muchos casos de estos, el diagnóstico con que llega el espécimen a patología es tumor. Y no es infrecuente eso, le digo. El último caso será el año pasado, creo. Un pobre hombre que estaba recibiendo inmunoterapia por, creo que artritis reumatoide, algo así. Él tenía como 4 o 5 años, y llega con un cuadro agudo y lo opera, y justamente tenía una lesión muy parecida a este en el colon, en el ciego, perdón, porque era iliocecal también. El pobre hombre, creo que se perfora el intestino, no hace obstrucción nomás, creo, y el cirujano lo opera. Tuvo tan mala suerte, el pobre hombre fallece a los 2 días, y el certificado de defunción se fue con que era una carcinomatosis, porque según el cirujano también estaba sembrado de una serie de puntitos en el peritoneo. Miren ustedes la importancia del diagnóstico. Ese paciente se fue, como ya lo integraron, lo pasaron ahí, y patología sacó recién el resultado después de 3 o 4 días, porque el hombre se murió al día siguiente nomás. Se fue convencido que se había muerto por cáncer, que si esos pacientes, esos familiares, no vuelven por el resultado, ellos creen que se han muerto por el cáncer y se han muerto por tuberculosis. Y las medidas sanitarias, que hay que ver al paciente. Claro, él está en tratamiento inmunosupresor, pero el resto de la familia, por eso es que hay que hacer los diagnósticos, y hay que hacerlos bien en todo lo posible, lógicamente. Y ahí sí tenemos nosotros participación directa, los patólogos también. En el caso de la tuberculosis en tubo digestivo, en el tubo, ¿no? Las glándulas anejas en el tubo digestivo, en la pared intestinal, la localización principal está en la submucosa. Y por añadidura, ya habrá que seguir machacando, yo no puedo diagnosticar tuberculosis si no encuentro granuloma. Por lo tanto, aquí el granuloma tiene que estar. ¿Dónde? En la submucosa, de preferencia. Puede tener mayor compromiso también, sí. A diferencia del Crohn, los granulomas que son transmurales. Exclusivamente, no. Pero hay que tenerlo en cuenta. Si en el granuloma encontramos ya necrosis gaseosa, santo y bueno, resuelto el caso. Esto es tuberculosis. Bueno, ¿qué tiene un tubérculo o un granuloma característico? Y la otra importancia que tiene los bacilos, llegan a los linfáticos, de ahí a los ganglios regionales del mesenterio, y ya tiene entonces otro diagnóstico, tuberculosis ganglionar. Y puede complicarse y hacer una peritonitis, entonces ya no tiene solamente tuberculosis intestinal, tiene una tuberculosis enteroperitoneal. Esta es parte de la patogenia, cómo se produce la necrosis y la ulceración del caso de tuberculosis. Y si llegan a cicatrizar, puede ser una reacción fibrótica, que puede llegar a estenosar o a fibrosar el intestino, obligando en algunos casos a hacer resecciones quirúrgicas. Es cierto también, chicos y chicas, que ha disminuido, sí,
A pesar de que no tenemos muchas autopsias, hemos visto menos casos de complicaciones por tuberculosis, porque ahora hay un arsenal terapéutico muy importante. Pero que todavía se muere gente por tuberculosis en el país, sí. El último caso que le digo es ese que hemos visto el año pasado, de los que han llegado a patología, lógicamente, y hay comprobación hasta microbiológica, porque tenía BK positivo. Una de las complicaciones importantes puede ser la perforación o la hemorragia también. Y no hay peor cosa que le tema a un cirujano de abdomen, muchos de ustedes van a hacer seguramente ahí, que entren a un problema abdomen agudo y les resulte que es tuberculosis. Mamita, porque tienen el paciente ahí inflamado por lo menos 3, 4, 5, 8, 10 semanas quizás. Porque como está enfermo no cicatriza bien, pero ya se fistuliza, hace un problema mayor que lógicamente ningún cirujano lo quiere. La tuberculosis, acá está, miren la mucosa, característicamente la submucosa, los granulomas. Y si tenemos el granuloma y tenemos la posibilidad de hacerle la coloración del BK en el tejido y sale positivo, el diagnóstico ya está hecho. Si no sale positivo el BK y tenemos lesión granulomatosa, aún más aún si tiene necrosis gaseosa, más todavía si es que tiene un ganglio comprometido y tiene necrosis gaseosa, tuberculosis, tuberculosis, tuberculosis. En quinto, sexto lugar recién Crohn. Primer lugar tuberculosis, segundo lugar tuberculosis, tercer lugar descártese tuberculosis, por la frecuencia en nuestro medio. ¿Ya? Pero granuloma. Nuevamente digo, chicos, yo no puedo proponer un diagnóstico histológico, hablo por mí, desde el punto de vista anatopatológico, si no tengo el granuloma. El granuloma, para el caso de nosotros, para tuberculosis, histológicamente es el gol estándar. Bueno, y ahora pasamos a otros problemas, los trastornos isquémicos. Como cualquier localización de cualquier parte del organismo, de cualquier órgano, unos sufren más, otros sufren menos. La necrosis por obstrucción vascular, desde el cerebro, el corazón, el riñón, el intestino, etc. Y cuando hemos hecho la clase, no sé si con ustedes hicimos la clase de patología general, creo que todavía lo hemos hecho el año pasado con el doctor Orrego. Los infartos intestinales en general, infarto, hablo no de isquemia nada más, no, ya de infarto intestinal tienen una alta letalidad, especialmente si es porque se ha obstruido la mesentérica superior. Varios de esos sí tenemos, no varios, yo diría muchos casos que desgraciadamente han tenido un desenlace no favorable por estos los infartos. Se produce por la disminución del riego sanguíneo. Obviamente, como cualquier otra ubicación, dependerá del vaso, ¿cierto? Cuanto más grande el vaso, más territorio. Cuanto más pequeño el vasito, bueno, de repente lesiones muy diminutas. Pero ese no es solamente lo que son pequeñas, sino la cantidad de infartos y de hemorragia que se pueden producir,